El Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más para que estudiemos juntos nuestro estudio bíblico de esta semana. Si recordamos, todavía estamos en el tema trimestral, Daniel, un profeta para hoy. Y hoy es el número 10 y nuestro título es Profecía y cumplimiento de las 70 semanas. Vamos a orar y así podemos comenzar con nuestro estudio. Amén. Te damos gracias, mi Dios. Gracias por este momento, Señor, que nos permites de poder acercarnos delante de tu presencia, Señor. Mira, Padre Santo, te pedimos que seas tú en este momento con cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a preparar nuestro corazón para recibir y poder entender tu palabra, Señor, poder atesorarla y poder ponerla por práctica, Señor Jesús. Sabemos que todos estos temas son de gran importancia para nosotros, Señor, más en este mundo, Señor. Pero te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a través de tu Espíritu Santo, Padre, y que seas tú con cada uno de mis hermanos. Te agradecemos por estos medios, Señor, y por tu palabra que aún la tenemos, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra base bíblica, mis hermanos, la vamos a encontrar en el libro de Daniel. En esta ocasión vamos a ver en el capítulo 9, pero la segunda parte, que está en los versículos del 20 hasta el 27. Después vamos a pasar al libro de Apocalipsis, vamos a ver el capítulo 6, solamente el versículo 2. Después vamos a pasar al capítulo 11, versículo 2, y por último, capítulo 13 de Apocalipsis también, y el versículo 5. El pensamiento central nos dice que Dios revela su plan redentor a su pueblo escogido. Gloria a Dios. Y el texto ahora se encuentra en Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y siempre sabemos, en toda clase también tiene 3 objetivos, así que esperamos, ¿verdad?, hoy con la ayuda de nuestro Dios y que con su Espíritu Santo nos ayude para que podamos identificar cuáles son esos 6 objetivos de estas 70 semanas. También para que podamos distinguir cuáles son esas 3 divisiones de las 70 semanas y por último, que podamos reconocer cuál es el plan de Dios para su pueblo Israel previo a la inauguración del milenio. Y como les digo, vamos a estar en el capítulo 9 de Daniel y lo vamos a ir leyendo conforme vayamos viendo la clase. Amén. En nuestra introducción nos dice que en esta última parte del capítulo 9 de Daniel, lo que encontramos aquí, mis hermanos, es la llave, una de las llaves más importantes para que podamos interpretar estas profecías bíblicas. Si nosotros recordamos, ¿verdad?, anteriormente en las clases o en los capítulos anteriores, cuando Dios quería ilustrar los acontecimientos futuros del mundo en cuanto se refería a su pueblo Israel, Él hizo uso de diferentes objetos, de animales, para dar a conocer. Sin embargo, en este capítulo
Dios también le da una visión a Daniel, pero en esta ocasión ya no es basada en animales o en objetos, sino es una visión que está basada en números de semanas, de días y de años. Esta profecía, mis hermanos, de las 70 semanas, que se nos muestra aquí en el libro de Daniel, lo que enseña es algo sorprendente. Vamos a ver que Dios no solamente promete, sino que también Él establece ese tiempo exacto en que lo va a cumplir. Amén. En esta segunda parte de Daniel, del libro de Daniel, nosotros lo que encontramos es una de las profecías más precisas de toda la Biblia, donde Dios aquí nos revela un periodo de tiempo específico para cumplir su plan de redención. Y no solamente habla de eventos, ¿verdad?, futuros, sino que apunta directamente hacia el Mesías, hacia la obra de salvación. Así que hoy, mis hermanos, en este día vamos a ver cómo esta profecía se ha interpretado de diferentes maneras, pero sobre todo vamos a entender qué nos revela acerca de Dios y su fidelidad. Amén. A grandes rasgos vamos a mencionar dos de los grupos que interpretan estas escrituras, y entre ellos se encuentran los preteristas, conocidos como amilenaristas, y se les llama así principalmente porque ellos no creen en el milenio, y son conocidos como alegoristas porque mayormente utilizan el método alegórico, es decir, simbólico, para interpretar las profecías o las escrituras. Y el segundo grupo también que interpreta las escrituras, se trata de los futuristas y premilenaristas. Dentro de este grupo nos dice que nos encontramos nosotros, ¿verdad? Porque aquí se aplica un método más literal, un método gramatical, histórico, para poder interpretar la Biblia. Siempre, ¿verdad?, teniendo ese cuidado de reconocer también lo que es alegórico, lo que es espiritual dentro de una profecía. Nosotros entendemos que esta frase de 70 semanas que menciona Daniel 9:24, más que nada tiene que ver por un periodo de 490 años. Todo este tiempo fue designado por Dios para llevar a cabo una serie de hechos, de acontecimientos que van a estar relacionados con el pueblo de Israel antes de la manifestación de Cristo Jesús, el Mesías. Bendito sea Dios. Así que para el estudio en esta sección de las profecías de Daniel, mis hermanos, es necesario que recordemos también todas esas etapas del regreso de los judíos de Babilonia, Jerusalén y Judá. Fueron en tiempos del imperio medo-persa, y también estuvieron bajo el liderazgo de hombres como Zorobabel, Esdras y Nehemías. Amén. Aquí también se nos da a conocer una serie de eventos que están históricos, como la emisión de edictos imperiales para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Amén. Y la muerte del Mesías también. También vamos a ver que durante este estudio se nos hace mención a los acontecimientos escatológicos que se esperan su cumplimiento final, que aún se espera su cumplimiento final. Amén. Así que vamos a ver 3 puntos con la ayuda de Dios. Amén. Y el primer punto nos dice que la revelación está relacionada con la oración, y para entender, inciso A, para entender la profecía se necesita preparación espiritual. Y acompáñenme allí en 9:22 al 23, y dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Bendito sea Dios. Pues
La semana pasada, mis hermanos, dejamos a Daniel, ¿verdad? En el capítulo 9, donde estuvimos viendo con nuestro hermano Francisco los versículos del 1 al 19. Allí él se encontraba orando, hablando a Dios, confesando su pecado a Dios y confesando el pecado de su pueblo. Y todo esto, mis hermanos, dice que vino, ¿por qué? Porque Daniel se puso a leer, a estudiar las profecías de Jeremías y había estudiado y él había visto que 70 años habían sido dados para que estuvieran bajo cautiverio, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, y pues ya era el tiempo de su cumplimiento. Entonces Daniel dice que le pedía a Dios, ¿verdad? Él derramaba su corazón delante de Dios. Él reconoció también que había pecado en él, ¿verdad? Pero aunque no era pecador, porque él dice que él era una persona íntegro delante de Dios, una persona que buscaba siempre a Dios. Entonces dice que en oración, en ayuno, en silicio, él derramó todo su ser para pedir a Dios y confesar el pecado del pueblo y confesar también su pecado. Y lo que él le pedía a Dios es que pronto, ¿verdad? Que no tardara. Y fíjese que Daniel estaba pidiendo el cumplimiento de los 70 años del cautiverio. Sin embargo, Dios le trae aquí un mensaje que va a tratar sobre las 70 semanas que van a representar los 490 años que cubrirán toda la historia de Israel hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces, cuando leímos aquí, mis hermanos, dice que él se encontraba, ¿verdad? Derramando su corazón delante de Dios. Lo que él pedía era que ya llegara el fin de la cautividad, para que el pueblo pudiera regresar a su tierra y pudieran reconstruir, que pudieran edificar la ciudad y el templo. Pero qué hermoso que dice que la respuesta de Dios interrumpió la oración de Daniel, lo que nos hace recordar aquí esa gran promesa que se encuentra en Isaías 65:24, cuando dice: y antes de que clamen, le responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Gloria a Dios. Daniel todavía se encontraba aquí confesando, hablando y orando a Dios cuando dice que le llegó la respuesta de Dios. Llegó en el momento cuando él aún no terminaba, yo creo, su oración, pero dice que él hacía énfasis en derramar su ruego ante el Señor por el monte santo de Dios. Y cuando él le hablaba a Dios acerca de que liberara a su pueblo con el fin de que pudieran volver a Jerusalén y Judá para reanudar el servicio que Dios merecía, esa era una buena manera de tocar el corazón de Dios, amén. Y vemos que sí lo logró, porque Dios le envía inmediatamente la respuesta por medio de un ángel, Gabriel, quien fue el que Dios usó y le trajo todas esas revelaciones del capítulo 8 anteriormente, ¿verdad? Ahora este mismo viene ante Daniel y le dice que le explicó que él había venido principalmente para capacitarlo. Había venido para capacitarlo, y Dios quería dejarle saber a Daniel el futuro de su pueblo, desde que salieron a reconstruir a Jerusalén hasta que el Mesías volviera por ellos. Así que este ángel especial, o este varón especial, fue el mismo, dice, que anunció el nacimiento de Juan el Bautista a sus padres, ¿verdad? Y el que más adelante también sería el que se le aparecería a María, hablándole del nacimiento de Jesús. Es un ángel de gran autoridad y que se pasea en la presencia de Dios, amén. Entonces, aquí este ángel viene en forma de hombre y le explica que había sido mandado de parte de Dios para traerle sabiduría, para traerle inteligencia, para que él pudiera entender lo que esta profecía que Dios le había dado. Entonces dice que esta sabiduría había sido preparada para dársela, amén. Y para que Daniel pudiera ser ese medio ahora, ese vehículo
humano para darnos la revelación de esas 70 semanas. Entonces, lo que vemos aquí que el profeta recibió por medio de este ángel todos los elementos necesarios para poder entender esa visión. ¿Amén? Y su preparación espiritual, mis hermanos, era el fruto de esa relación que él tenía con Dios, una relación sincera, una relación sólida, una relación firme con Dios, por lo que Dios lo consideraba muy amado, amén. Muy amado, porque si recordamos, Daniel, aún desde muy joven, que había sido llevado cautivo también, toda su vida siempre él permaneció su fe firme en Dios, y Dios lo honró, amén. Ahora el inciso B dice que las 70 semanas de años abarcarán 6 puntos principales. Para ello vamos a leer el verso 24 y nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo es Israel, y sobre tu santa ciudad, que recordemos es la ciudad Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y profecía y ungir al santo de los santos. Como ya explicamos antes, esta expresión de 70 semanas, mis hermanos, en este contexto no se habla de semanas de días, sino de años, o sea que era un total de 490 años. Y en este periodo de los 490 años, mis hermanos, se iba a desarrollar un programa exclusivamente israelita, es decir, que esta profecía era para el pueblo de Israel, amén. Y con esos siguientes objetivos, según este versículo: primero, para terminar la prevaricación, es decir, poner fin a la rebelión contra Dios. Aquí quizás señale parcialmente el fin de la idolatría en el pueblo de Israel. Si sabemos y recordamos, ese era el principal pecado que había entre ellos, amén. Siempre se iban tras dioses falsos. Sin embargo, aquí, en un sentido más amplio, el fin del pecado únicamente puede verse en la obra redentora, en esa obra que hizo Cristo Jesús, por ese sacrificio que Él hizo, amén, ese sacrificio perfecto y precioso que hizo Cristo y que llegará a su culminación en el milenio. Otro de los objetivos, mis hermanos, es expiar la iniquidad, y es otro aspecto de la obra redentora y mediadora de Jesucristo, amén. Sin embargo, como vemos que los judíos rechazaron el sacrificio de Jesús, su única esperanza, a menos que acudan a Cristo hoy, si no, ellos esperarán estos juicios que vienen más adelante, amén. Y el número 4, traer la justicia perdurable. Debido a ese rechazo que ellos mostraron al no reconocerlo como su Salvador, al no aceptarlo como su Salvador, como el Mesías, esta justicia perdurable o justicia eterna solamente se va a hacer realidad para los judíos en un sentido pleno cuando el Mesías establezca su reino sobre su pueblo y el mundo, que será en el milenio. Y el otro, sellar la visión y la profecía. Aquí se refiere a que todo lo anunciado a través de toda la profecía, lo cual va a llegar a su fin con la culminación de la tribulación, y se va a establecer el reino eterno de Dios. Y el último, mis hermanos, ungir al Santo de los Santos. Aquí está relacionado con la inauguración del glorioso reino milenial, es decir, a Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, el Mesías será ungido, amén, y esto también será en el milenio. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar al punto número 2, y dice que el programa de 490 años se divide en 3 etapas. Inciso A, la reconstrucción de Jerusalén y el lapso hasta la muerte de Jesús. Y vamos a ver los versículos 25 y 26. Dice:
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces dice aquí, en esta última parte, mis hermanos, del capítulo 9, lo que nos está haciendo es señalar algunos de los hechos más específicos, y aquí también se nos hace una división triple de este largo periodo de los 490 años, de las 70 semanas que se les mostró a Daniel. Amén. Entonces, el primer periodo dice que son 7 semanas, que viene a ser 49 años. Recordemos, una semana son 7 años, 7 semanas son 49 años. Aquí, mis hermanos, lo más importante es destacar que hubo varios decretos u órdenes que estuvieron relacionadas con la restauración de Jerusalén y cuando se restablecieron los judíos en su tierra. Hubo diferentes decretos, ¿verdad? Por ejemplo, el decreto de Ciro en el año 539 a.C. se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 36, los versos 22 y 23. También en el libro de Esdras, capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Aquí este decreto, mis hermanos, solamente estuvo relacionado cuando regresaron los judíos del cautiverio babilonio y cuando reconstruyeron el templo. Solamente el templo, no toda la ciudad. No incluye aquí la plena restauración de la ciudad de Jerusalén. El decreto de Darío también, que se dio en el año 519, en Esdras 6, del 1 al 8, únicamente en realidad aquí fue a continuar, revisando ese decreto que ya había sido dado por Ciro 20 años antes. El decreto que Artajerjes le dio a Esdras en ese año de 459 a.C., en Esdras 7, del 11 al 26, en este decreto se hacía un nuevo énfasis en el regreso. Ahí sí regresó, dice, que un mayor número de judíos a su tierra patria, pero ahí también ya se muestra el interés que tenían las personas para reconstruir el templo, pero no se habla en sí ya de una restauración total de la ciudad de Jerusalén. Pero este decreto de Artajerjes le dio a Nehemías en el año 444 a.C., en el libro de Nehemías 2, del 1 al 8. Ese decreto, aquí los historiadores dicen que sí se puede tomar como el inicio de estas 7 semanas o de estos 49 años en este primer periodo. ¿Por qué? Por las siguientes razones, porque ahí sí ya se indica claramente en el libro de Nehemías, capítulo 2, los versículos del 3, 5 y 8, ahí sí ya se muestra claramente la obra de la reconstrucción de la ciudad. Ahí también se reconstruyeron las puertas del palacio, los muros. Estos líderes, Esdras y Nehemías, también aquí nos hablan de esas penas y angustias en medio de las cuales la gente trabajó para poder completar, concluir esta obra, tal como Daniel lo había previsto. Dice que en tiempos angustiosos. ¿Por qué se refiere aquí a tiempos angustiosos? De que no iba a ser fácil, no era un momento fácil. Sabemos que ellos tuvieron mucha oposición, entre ellos, si recordamos, había hombres que se habían levantado como Sanbalat, ¿verdad? Como Tobías, que ellos se habían levantado para querer oponerse ante la edificación del templo, la reedificación. No se les hizo fácil, tenía muchos enemigos, pero por eso dice que fueron tiempos angustiosos. Y este es el último decreto
que fue dado para realizarse esta obra, lo cual demuestra que esa era la orden anunciada por el profeta Daniel. Y el segundo periodo abarcan 62 semanas, que son 434 años. Durante este tiempo transcurriría desde terminarse de restaurar la ciudad de Jerusalén hasta que llegara el Mesías príncipe, que era una expresión que ha sido interpretada por los eruditos bíblicos como una referencia al momento de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén en el año 32 después de Cristo. En este versículo 26, mis hermanos, también se nos dan datos que corresponden a hechos que sí habrían de llevarse a cabo después de las 69 semanas. Estos dos periodos anteriormente descritos, aquí se nos anuncia claramente la manera tan cruel que sería sometido Cristo Jesús, el ungido de Dios. Dice que una muerte cruel. Cuando se refiere en este versículo que dice, después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, que Él vino para dar su vida por nosotros. Él fue ese sacrificio perfecto y precioso para pagar la deuda de pecado por toda la humanidad. Amén. Y otro de las cosas que nos dice aquí es que se anuncia la llegada del pueblo de un príncipe que ha de venir, el cual destruiría la ciudad y el santuario. Aquí los eruditos en escatología e historia aseguran que eso se refiere a cuando los romanos invadieron bajo el general Tito en el año 70 después de Cristo, en lo que Cristo hizo referencia en el libro de Lucas 21:20. Y la última semana, mis hermanos, van a constituir los 7 años de tribulación, en el versículo 27, cuando dice que, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ay, Dios mío. O sea, este tercer periodo, mis hermanos, que es una semana, 7 años, la tercera división del programa de las 70 semanas todavía no ha tenido su cumplimiento. Este periodo de una semana profética o de 7 años vendrá a cerrar el círculo de esta gran revelación. Amén. Y algunos, mis hermanos, algunos opinan que esto ya se cumplió. Afirman que el que confirmará el pacto con muchos es el mismo Mesías príncipe del versículo 25 y que se trata de Jesús. Y es que la explicación que ellos dan para basarse en esto, mis hermanos, al decir que ya se cumplió, recordemos que este grupo, ellos están más enfocados en el pasado, amén. Y los preteristas, su enfoque está en el pasado y ellos ya creen que ya se cumplió. Ellos afirman que esta semana de Daniel ya se cumplió y que se trata de Jesús. Y la explicación que dan es que Jesús confirmó ese pacto con su iglesia por medio del Espíritu Santo que fue anunciando el evangelio al mundo gentil a través de la iglesia primitiva. Sin embargo, los futuristas creemos que esta última semana aún no ha llegado a su cumplimiento. Amén. Bendito Dios, y que están reservados por Dios para tratar principalmente con el pueblo de Israel, para quienes es la visión que Dios le dio a Daniel. Entre el final de las 69 semanas y la semana 70ª ha venido transcurriendo ya un lapso que está llegando a los 2000 años. Esta última semana de Daniel se va a iniciar cuando llegue el rapto de la iglesia y se va a dar paso a ese periodo de la tribulación. Todos estos
Todas estas cosas, mis hermanos, usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis en los capítulos 6 al 19. Ahí se encuentra claramente todo este plan profético de Dios. Amén. Y el último punto tercer punto, la 70ª semana aún no se ha cumplido. Y vamos a ver el inciso A en Apocalipsis 6, 2 y 11, 3 dice: Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí cuando dice que el que lo montaba tenía un arco, lo que se está refiriendo es de que se ha hecho énfasis en que el jinete del caballo blanco que representa al anticristo tenía un arco, pero no tenía flechas. Lo que está simbolizando con esto es, hermanos, de que simboliza una paz aparente, pero no es una paz real. Sabemos que la verdadera paz únicamente viene y se encuentra en Jesucristo. Amén. Pero dice que después del rapto habrá 3 años y medio de aparente paz. En los capítulos del 6 al 19 de Apocalipsis, allí se nos describen más detalladamente todos esos acontecimientos de este periodo de la última semana de Daniel, que es conocido como la tribulación. Amén. Esos serán 7 años donde Dios va a tratar directamente con el pueblo de Israel por cuanto todo ese tiempo que lo rechazaron como Salvador. Ese será el tiempo donde el anticristo se va a manifestar, dice, como el gobernante mundial perfecto. La tribulación va a tener lugar después de que la iglesia sea levantada, amén, después de que ocurra el rapto. Y esta tribulación va a tener un periodo de 3 años y medio donde va a haber aparente paz, pero después de esto, ¿qué va a pasar? Que el anticristo dice que se va a querer imponer como Dios, y cuando sea rechazado, allí es cuando él se va a mostrar verdaderamente como es, como un ser tirano, un ser cruel. Y entonces dice que será la segunda venida de Jesucristo quien va a venir a destruir las fuerzas del enemigo en esa batalla del Armagedón. Durante la tribulación, allí se va a ver 3 series de juicios, ¿verdad? Dice que van a ser los sellos abiertos, como dice en Apocalipsis 6. Las trompetas es otro de los juicios en Apocalipsis 8, 9. Y otro de los juicios, las copas, en Apocalipsis 16. Sin embargo, nosotros aquí lo que debemos hacer notar, mis hermanos, lo que debemos de saber y recordar es que cuando todo esto ocurra, dice que la iglesia ya no se va a encontrar más en la tierra para poder presenciar todo esto tan horrible que va a acontecer, ni mucho menos no estará la iglesia para sufrir esos 7 años de tribulación, porque Jesús hizo una promesa que Él iba a guardar a los creyentes de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y esto está en Apocalipsis 3:10. Como digo, la iglesia va a ser sacada de la tierra antes de que se inicie la tribulación, mientras esos terribles juicios de Dios se van a derramar sobre todos los que se encuentren morando en la tierra. Dice que mientras todos esos juicios tan de Dios que van a estar mostrándose, dice que va a ser un momento tan especial, el evento más esperado por todos nosotros. Dice que se va a estar celebrando las bodas del Cordero entre Cristo y su iglesia. Gloria a Dios, amén. Ese primer sello va a ser abierto por el Cordero, y ahí se va a iniciar la primera etapa de la tribulación, que va a durar 3 años y medio. Ahí en esa revelación, ¿verdad? Se le muestra a Juan un caballo blanco y un jinete. Sabemos que el jinete dice que es el anticristo que va a salir a conquistar no con una abierta hostilidad, sino con una aparente paz. Una aparente paz, dice, pero no va a ser real.
Y aquí esto nos corresponde perfectamente a ese cuadro de engaño que nos ha descrito en 1 de Tesalonicenses 5:3, cuando dice que Él engañará a los enemigos de Dios y será un conquistador brillante, irresistible y poderoso. Y Apocalipsis 11 nos revela que Dios enviará 2 profetas para predicar en este tiempo de incredulidad y abuso por 1260 días. Dios dice que en su amor todavía dice que va a mandar 2 testigos a ir a predicar la palabra para que vuelvan a ellos, a su corazón a Dios, que vuelvan su rostro a Dios. Dice que va a llamar a la nación al arrepentimiento, que se tornen a Dios, y Dios les va a dar el poder para obrar también grandes milagros. Pero dice que el resultado al final, su ministerio no va a ser bien recibido. Entonces dice que durante su ministerio, el cual cubrirá la primera mitad de la semana de la tribulación, habrá algunos resultados, pero su ministerio no va a ser bien recibido. ¿Por qué? Porque ellos se van a oponer contra todo ese movimiento, ¿verdad?, que se está llevando a cabo en el mundo pagano, y se van a oponer también a comprometer el templo de Dios con todos esos sistemas, con todos esos valores, ese poder mundano que va a ser parte de esas primeras exigencias del anticristo. Y se les llama profetas seguramente por los términos que dan el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues como les digo, ellos van a llamar a la nación a que se arrepientan, a que se vuelvan a Dios. Aleluya. Entonces, ahora vamos a ver, dice que el punto B y el último dice que los últimos 3 años y medio van a constituir la gran tribulación. Y en su profecía, aquí lo que Daniel está haciendo énfasis en la segunda mitad de la 70 semana, y a la mitad de la semana 70 hará cesar el sacrificio y la ofrenda, en Daniel 9:27. En Apocalipsis 12:6, aquí dice que se designa a este tiempo como un periodo de 3 años y medio o 1200 días. En Apocalipsis 13:5 se designa como 42 meses. A este periodo se le conoce como la Gran Tribulación. En el capítulo 12 de Apocalipsis, mis hermanos, ahí se describen más todos estos hechos que van a pasar en el capítulo 12 de Apocalipsis. En los versículos del 1 al 6, ahí se nos describe la guerra que habrá primeramente, dice que en la tierra, y en los versículos del 7 al 12, que va a ser después en el cielo, y finalmente va a haber otra vez en la tierra. Entonces, en la primera de ellas se nos presenta primero 2 señales, ¿verdad? Aquí se nos da 2 señales. Dice que una mujer, y aquí en el 12:6 dice que la mujer huyó al desierto. Esta mujer es un símbolo de la nación de Israel. Dios dice que la protegerá del anticristo durante la segunda mitad de la semana de la tribulación. Y cuando Satanás fracase en su intento de matar al hijo varón de la mujer, que creemos que será el grupo, ¿verdad?, de los 144,000 que van a ser sellados, entonces dice que él perseguirá a la mujer Israel, pero Dios la protegerá durante esos 3 años y medio. La segunda parte de la semana, los detalles sobre la persecución durante los 3 años y medio también se encuentran registrados en los versículos del 13 al 17. Ya en el Apocalipsis 13, también ahí, mis hermanos, se nos presenta ahora sí cómo el anticristo se va a manifestar. Se describe aquí como la bestia, como una bestia, dice que va a subir del mar, y quien va a ser el principal instrumento del dragón, Satanás, en ese tiempo de gran tribulación. Y en los versículos del 11 al 18, allí también de Apocalipsis, Juan dice que ve otra bestia que sube de la tierra,
y esta bestia se trata del falso profeta. Juntos, este dragón, Satanás, y la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta, dice que formarán una trinidad satánica, que va a ser la culminación de todos esos intentos del diablo de imitar a Dios. El anticristo dice que va a ser un objeto de aclamación y el mundo lo adorará. Esto está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y los versículos del 5 al 7, allí del mismo capítulo 13, nos dicen que las actividades de este anticristo va a incluir blasfemia y guerra. Primero va a ser una actividad religiosa y la segunda va a ser política. No solamente va a ser un gobernante político, sino que también lo que va a hacer es ejercer dominio sobre la religión. Amén. Su boca dice que habla grandes cosas y blasfemias contra Dios. Aún dice que se le va a permitir hacer guerra contra los santos, es decir, contra todos los creyentes, con el único fin de vencerlos, de matarlos, como nos dice el versículo 7 del capítulo 13 de Apocalipsis. Sin embargo, dice que toda esta actividad está directamente, todo esto que él lleve a cabo, mis hermanos, está bajo el control de Dios. Sí, va a tener el anticristo y todo estos van a tener poder, pero su poder va a estar limitado a 42 meses, que son los 3 años y medio de la gran tribulación. Bueno, mis hermanos, y ya para resumir, hemos visto en este estudio cómo Dios, ¿verdad?, le reveló a su profeta Daniel que tiene una agenda de 6 puntos durante estas 70 semanas de años, durante estos 490 años, para la bendición de su pueblo y de la ciudad de Jerusalén. Y si recordamos, estos eran los puntos para poder terminar la predicación, poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Y todos estos versículos 25 al 27, lo que pasó fue que Daniel recibe esos detalles específicos que revelan el calendario de Dios, amén, para con su pueblo. Las 70 semanas proféticas lo que hacen es un total de 490 años que se habrían de dividir en 3 etapas, y los vimos, ¿verdad? Los primeros 49 años, que son 7 semanas, serían para que reconstruyeran los muros y la ciudad de Jerusalén. Después habría un gran periodo de 434 años, que eran 62 semanas, y durante ese tiempo estaba la reconstrucción y estaba la muerte del Mesías. Finalmente se habla de unos 7 años, que era la última semana, en la cual se llevarán a cabo todos esos juicios que nos habla en el libro de Apocalipsis de la tribulación. Ahí es donde va a entrar en acción todo aquello, todo lo que Dios le reveló a Juan en el libro de Apocalipsis. Así que sabemos que son temas muy importantes para nosotros, mis hermanos, de saber, de poder entender, pero lo más importante es que nosotros estemos conscientes, ¿verdad? Y que estemos preparados y esperamos que este estudio y todavía los que nos faltan de Daniel, ¿verdad?, que estamos estudiando, nos sirvan para que pueda despertar en nosotros ese interés en cuanto a ese plan profético que tiene Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, para la siguiente semana, el próximo estudio, tenemos como tema la visita divina que todos necesitamos. Así que leamos el libro de Daniel, el capítulo 10, 1, y también capítulo 11, 1.
para que cuando nuestra hermana esté dando la clase ya nosotros podamos entender un poco mejor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y así nos vemos en la siguiente lección.